Muy buenas tardes tengan a nombre de CPA Siempre. El día de hoy hemos traído esta ponencia titulada ¿Cómo sobrevivir a tu último ciclo de ciencias básicas?, que estará a cargo de Milagros Esmeralda Díaz Torres, quienes no hemos tenido dudas de cómo será nuestro último ciclo de básicas y qué necesitamos para pasar a ciencias clínicas. Así que qué mejor que Milagros, que ya ha pasado por eso, para que nos pueda dar su experiencia y dar ciertas recomendaciones. Así que, sin más preámbulo, damos paso a Milagros para que pueda empezar. Buenas tardes, Milagros. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Repito nuevamente, mi nombre es Milagros Esmeralda Díaz Torres y voy a dar el día de hoy la ponencia titulada Cómo sobrevivir a al último ciclo de ciencias básicas. Bueno, si desean contactarme para algo más o preguntarme alguna cosa relacionado a lo que viene a ser el ciclo, pueden escribirme a lo que viene a ser al número de WhatsApp, que es 994-149-039. Entonces, muchas gracias, chicos, por estar aquí en la ponencia y vamos a dar inicio a esta ponencia, que va a ser corta y con los puntos que son importantes para poder sobrevivir al ciclo. Entonces, ya. Bueno, vamos a iniciar primero con los cursos, que van a ser, por así decirlo, los más fáciles hacia los más difíciles. Bueno, el curso que nos va a tomar menos tiempo al momento del ciclo va a ser bioética, que viene a ser el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Pero, ¿qué debemos de tener en cuenta en este curso? Entonces, en este curso se va a dividir tanto en teoría como en seminario. Este curso no va a tener parte práctica, por lo cual, en teoría, para poder tener una buena puntuación tanto en los exámenes parciales y en los exámenes finales, debemos de tener en cuenta lo que viene a ser las diapositivas presentadas por la doctora, las diapositivas que pueden venir desde Lima en el aula virtual, y las lecturas de teoría y de seminario. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para lo que viene a ser teoría. Por lo tanto, deben de estar atentos al momento de la explicación de la doctora y en la explicación de los videos, ya que a veces la doctora toma en cuenta eso para integrarlo a los exámenes. Por la parte de seminario, ¿qué debemos de tener en cuenta? Para los seminarios, en los pasitos que se nos dan cada semana, es decir, las evaluaciones continuas, se tienen en cuenta los videos de seminario, las lecturas de seminario y las lecturas de teoría. Pero, ¿cómo se realizan los trabajos en seminario para tener una buena puntuación y poder salir bien en este curso? Bueno, en los trabajos se va a presentar 3 puntos principales, de los cuales 2 van a ser frecuentes y otro punto va a ser según las fechas que la doctora brinde. Entonces, tenemos lo que viene a ser la exposición y los informes, que va a ser continuo, o sea, por cada semana. Entonces, la exposición, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta las lecturas de seminario, los videos y la información extra que ustedes puedan encontrar en las diferentes fuentes confiables, como son el Google Académico, Dialnet, Cielo y otras fuentes importantes. Evitar consultar a fuentes que no son tan prestigiosas como Wikipedia y otras fuentes que no tienen tanta validez. Por otra parte, tenemos los informes. En estos se van a colocar lo que viene a ser mapas conceptuales que son indicados en la plataforma relacionado a lo que viene a ser al tema que van a conocer esa semana. Con respecto a las monografías, tener en cuenta el índice que la doctora envía y las páginas límites que la doctora menciona, que es hasta 10 páginas, y la creación de un proyecto de ley, que
La doctora también brindará las pautas que se deben de colocar en este proyecto de ley. Entonces, otro punto importante es que al momento de la exposición es elegir, por así decirlo, a las personas de sus grupos o equipos que estén seguros que van a exponer adecuadamente y prepararse bien para que puedan tener una buena nota en lo que viene a ser en el ámbito de exposición, y cuando les toque monografía tendrán que exponer la monografía, por lo cual esto va a hacer también que ayude a su puntaje. Ahora, luego de que terminamos con bioética, que es un curso, por así decirlo, fácil, tenemos fisiopatología. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la fisiopatología? La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta en este curso, en fisiopatología? En fisiopatología, los exámenes van a ser dos para lo que viene a ser teoría, el examen parcial y el examen final. Entonces, en teoría, ¿qué se tiene que tener en cuenta para poder sacar una buena puntuación? Tenemos que tener en cuenta las diapositivas presentadas por el doctor, las guías prácticas, que se les mencionará a diferentes guías prácticas como la de hipertensión, las actualizadas y otras. Tener en cuenta que algunas de estas guías se encuentran en inglés. Por lo tanto, las personas que manejen el inglés, muy bien por ellas. Sin embargo, también existen diferentes aplicaciones que pueden ustedes buscarlas para poder traducir estas lecturas. A continuación, les daré, por ejemplo, un ejemplo eh, de traductor que yo empleo cuando quiero traducir algún texto. Entonces, ahora les enseño. Entonces, cuando quiero traducir algún texto de inglés a español, empleo esta página que la dejaré por el medio del chat del Zoom, la cual les ayudará mucho al momento de traducir los diferentes textos y guías en inglés. Entonces, ¿qué se realiza? Acá se va a subir el texto. Por ejemplo, voy a subir cualquier texto que está en español, pero vamos a traducirlo al inglés. Entonces, acá suben el texto y va a detectar el idioma. Como se dan cuenta, está en español. Entonces, nosotros lo queremos para inglés. Buscamos aquí lo que viene a ser el idioma y lo vamos a traducir. Entonces, esperamos que cargue. Aquí nos va mencionando cuál es el porcentaje de carga para que nos dé el documento traducido. Entonces esperamos unos momentos. Bueno, listo. Muy bien. Aquí nos piden como que dinero, pero no es necesario. Entonces igual nos va a dar lo que viene a ser el texto traducido. Bueno. Entonces deben de esperar que se descargue. Mientras que esperamos que se descargue, aquí está. Por ejemplo, aquí. Uy, bueno, esto ya. Por ejemplo, acá tenemos el texto traducido, que viene a ser esto a inglés. Igualmente, ustedes lo pueden traducir su texto al español. El texto que ustedes deseen por medio de esa página. Entonces, continuamos. También se debe de tener en cuenta los libros. Los libros de fisiopatología, el principal en el cual se van a guiar los doctores viene a ser el PORT. Entonces, para poder sacar una buena calificación en el examen parcial y final, las diapositivas de los doctores les recomiendo que les den una leída y luego se concentren más lo que viene a ser las guías prácticas y los libros.
ya que los doctores más se centran en estos. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta en este curso? Este curso va a traer lo que viene a ser seminario y se va a trabajar con informes y exposiciones. El informe nos van a pedir lo que viene a ser la creación de un mapa mental y o mapa conceptual y responder las preguntas relacionadas al caso clínico. Esperen un momento. Ok, continuamos. Entonces vamos a responder las preguntas relacionadas al caso clínico que nos van a dar en la guía práctica. En la exposición, ustedes van ¿qué van a realizar? Van a colocar la introducción, el marco teórico. En el marco teórico, tener en cuenta lo que viene a ser la definición, la clasificación, la sintomatología, el diagnóstico y entre otros puntos relacionados a la enfermedad. Entonces, para ser más certeros al momento de la exposición, revisar lo que viene a ser las diapositivas brindadas por los doctores y ver qué puntos ha tocado en su explicación y ustedes investigar un poco más acerca de eso y agregarlo en su exposición en lo que viene a ser el marco teórico. Asimismo, en la exposición van a hacer la presentación del caso clínico, el diagnóstico detallado del caso clínico y las conclusiones. El diagnóstico detallado del caso clínico, ustedes lo pueden resolver respondiendo a las preguntas relacionadas al caso clínico, podrán dar el diagnóstico, ya que las preguntas disculpen la redundancia, van preguntando diferentes preguntas relacionadas a este y entonces podrán dar con el diagnóstico. Para poder dar un buen diagnóstico, tener en cuenta la patología que se han explicado en las clases, ya que en las clases de fisiopatología no se explican solamente una patología, sino se explican más de una. Entonces, y revisar las fuentes bibliográficas. Entonces, podemos revisar lo que viene a ser el PORT y el Guyton de Fisiología. Ustedes nunca en la carrera van a dejar este libro, ya que la fisiología es muy importante para comprender los demás cursos. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta este libro de fisiología. Otra plataforma que ustedes pueden emplear para poder encontrar mucha más información y más rápido, porque como sabemos, medicina puede ser una carrera un poco cargada. Entonces, necesitamos tiempo, optimizar el tiempo. Entonces, ¿qué plataformas podemos utilizar para encontrar buenos libros? Podemos utilizar la plataforma llamada Clinical Case Student. Entonces, esta plataforma ahora les voy a compartir pantalla y pasarles también el link. Esta plataforma viene a ser pagada. Sin embargo, cada universidad tiene acceso a esta. Por ejemplo, la Universidad de San Martín de Porres, ustedes con el correo institucional se pueden registrar y pueden acceder a esta plataforma, la cual presenta diferentes libros. Aquí solamente colocan la enfermedad en la cual quieren información, por ejemplo, hipertensión. Y como se dan cuenta, en esta plataforma bota los diferentes libros, tanto de medicina interna, farmacología y otros cursos, patología, fisiología. Entonces, si quieren buscar más acerca de lo que viene a ser el diagnóstico clínico, pueden colocar aquí, especificar lo que quieren, filtrarlo. Entonces les va a salir los libros relacionados a esto. Asimismo, los doctores como que dan un poco más de valor a lo que viene a ser los flujogramas. Entonces nos preguntamos qué vienen a ser los flujogramas. Los flujogramas son los de aquí. Son como mapitas
estos son mapas conceptuales que también se tienen que, pueden colocarlos porque tienen valores. Y por acá están los flujogramas. A ver. Bueno. A ver, denme un momento. Aquí salió cuando se colocó caso clínico. A ver, vamos a colocar de nuevo caso, esto, lo que viene a ser casos clínicos. Exploración clínica, ahí está. Bueno. Y aquí está. Ahí está. Entonces, aquí no encontramos, entonces ponemos los flujogramas para que los puedan conocer. Entonces, los flujogramas son los de aquí, que pueden, toda enfermedad presenta. Entonces, ustedes pueden integrarlos a su exposición, por ejemplo, los de acá, para que sea un poco más interesante y tengan mejor puntuación. Entonces continuamos. De veras, les tengo que pasar el link de lo que viene a ser Clinical Cake. Entonces les paso lo que viene a ser la plataforma. Como menciona toda universidad, tiene lo que viene a ser Clinical Cake de manera gratuita. Y ahí pueden acceder a los diferentes libros que el Saber presenta. Entonces continuamos con la explicación. Ahora seguimos. Ahora, ¿cómo prepararnos para mi examen para poder tener una buena nota y aprender correctamente, ya que no es solamente importante tener una buena calificación, sino que la información se nos quede para así poder relacionar relacionar la información con diferentes cursos, ya que si al momento de ustedes estudiar se van a dar cuenta que fisiopatología está relacionado también con patología y esto les va a ayudar también un poco a entender farmacología. Entonces es importante aprender todo y poder relacionarlo. Entonces, para las clases tenemos lo que viene a ser las diapositivas, las guías prácticas y los libros. Entonces, para aprender esto, tenemos que realizar resúmenes. Por ejemplo, a mí se me hace más práctico realizar resúmenes. Conforme voy leyendo, voy escribiendo mi resumen y pues voy aprendiendo. Esa es mi situación. Grabar tu voz, conforme vas practicando y luego lo vas escuchando, y así también puedes aprender lo que viene a ser los temas y emplear el índice de colores para resaltar las ideas principales, secundarias en los libros. Ahora, otro punto importante es crear un horario de estudio, aparte del horario que nos da la universidad en nuestras clases, para así poder ordenarnos. ¿Qué aplicaciones podemos emplear para realizar esto? Podemos utilizar Trello, que puede ser compartirlos con tus compañeros. Notion, en la cual esto, aparte de crear un calendario, un horario, permite hacer tablas y resúmenes y realizar un repaso activo por medio de Banqueo y también otras plataformas como Anki. Las preguntas de fisiopatología y de otros cursos lo pueden encontrar por UDocs. Solamente es buscar, o también por Google encuentran diferentes preguntas relacionadas a esto. También pueden emplear diferentes plataformas como lo que viene a ser el banqueo de Usamedic, el planteo el banqueo de Usamedic. Entonces,
Ahí hay diferentes opciones para que ustedes puedan realizar su repaso activo. O si no, hacer ustedes mismos sus preguntas y respuestas con diferentes plataformas como Anne. Ahora tenemos el siguiente curso, que viene a ser patología, que es la rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. ¿Qué debemos de tener en cuenta en este curso? Tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser la teoría, que en sí más se centra, este examen se va a centrar más en las diapositivas de los doctores y del libro. Su Biblia en patología va a ser el Robbins. Robbins y contra de patología estructural y funcional. Esta va a ser su Biblia, de aquí se tienen que guiar para hacer tanto el seminario y la práctica, porque los doctores las preguntas de seminario y práctica sacan de acá, y también de los exámenes parciales y finales. Entonces, en seminario y práctica, ¿qué es lo que deben de hacer? En seminario se trabaja con informes y exposición, al igual que en práctica. Los informes en seminario es responder lo que piden en el aula virtual y en la exposición emplear las lecturas e información adicional. La lectura que se les va a dar igual en el aula virtual, que puede ser en inglés o en español, que en inglés, como mencioné, pueden emplear esa aplicación de traductor de textos. Y esto, para que tenga mucho más relevancia su exposición, pueden buscar información adicional o buscar en el libro y agregarlo a su exposición. En las prácticas. En las prácticas, otro punto que me olvidaba en seminario es que ustedes deben de ir como siempre preparados, ya que la doctora pregunta, hace preguntas relacionadas a la lectura. Entonces, procurar comprender la lectura y hacerse preguntas ustedes mismos, preguntas relacionadas a esto. En las prácticas, tenemos el informe y la exposición. El informe es responder la guía práctica y dibujar las láminas que el doctor indica que va a brindar. En estas láminas ustedes deben de dibujarlas, escribir qué tipo de tinción es, qué diagnóstico, o sea, qué patología está relacionada a esta lámina y entre otros puntos. Y en la exposición es responder las respuestas de los casos clínicos. En las láminas no se alarmen tanto debido a que solamente tienen que estar concentrados en lo que va a explicar el doctor en sus diapositivas, ya que algunas láminas se parecen a las que el doctor presenta y pues les pueden preguntar más o menos a qué diagnóstico es y otras preguntas relacionadas a poder identificar lo que vienen a ser las láminas, las imágenes. En patología, ¿cómo prepararme para mi examen? En patología, lo que a mí me funcionó es concentrarme en lo que viene a ser las diapositivas y en el libro, ya que de aquí salen la mayoría de las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizar resúmenes a los que les funciona, grabar su voz a los que les funciona y emplear el índice de colores para resaltar ideas. Asimismo, otro punto muy importante que me ayudó a mí es dibujar, porque así pude comprender los diferentes temas de patología. Ahora, es importante siempre crear un horario de estudio para así no distraernos, ya que en nuestra mente, nuestro cerebro, ya sabemos de qué hora a qué hora vamos a estudiar, ya tenemos una noción del tiempo, ya que si no tenemos un horario estructurado, nuestro cerebro va a estar distraído, nuestra mente va a estar distraída y vamos a querer alargar, dejar para último momento lo que viene a ser la parte del estudio. Realizar un repaso activo, como mencioné, banqueos y Anki. Los banqueos lo pueden encontrar en Yudos, en Google o diferentes plataformas y en Anki pueden ustedes mismos realizar sus preguntas y sus respuestas. Ahora, continuamos con lo que viene a ser el último curso,
del sexto ciclo, que viene a ser el farmacología, que es el estudio de medicamentos y cómo afectan a las personas que los toman para tratar o controlar una enfermedad o un trastorno. ¿Qué debemos de tener en cuenta en este curso? Tenemos que tener en cuenta la teoría, que viene a ser los libros y las diapositivas del doctor. En los libros, a mí, cuando yo ingresé al ciclo, me dijeron, sí, cómprate el Goodman. El Goodman es el libro que, más importante para farmacología. Pero luego me di cuenta que el Goodman es un poco, muy complicado de entenderlo porque eh, no explica, a mi parecer, muy bien. Entonces, ¿qué libros sí les recomiendo emplear y cuáles son los libros y cuáles son estos y de dónde sacan mayormente los doctores las preguntas? Vienen a ser estos dos libros, que son el RAN y DALE de farmacología y el CATSU. Estos dos libros son muy importantes para este curso. Pero otro libro que yo encontré que se me hizo mucho más fácil entender este curso fue el Manual de Farmacología Básicas y Clínicas de Michel Aristide. Este libro es como el resumen de estos dos libros, ya que nos va indicando punto por punto y explicando los diferentes fármacos y diferentes familias de manera resumida. Entonces, ¿qué les recomiendo? Este libro, leerlo antes de ir a las clases y luego emplear estos dos para estudiar. Entonces, en farmacología, en teoría, se va a tener en cuenta lo que viene a ser examen parcial y el examen final. Continuamos. Otros puntos que debemos de tener en cuenta en farmacología es el seminario y la práctica. En seminario viene a ser el informe y la exposición, que en el informe se va a dar la creación de mapas mentales y responder las preguntas relacionadas al caso clínico que también existen para farmacología, que son relacionados a qué fármacos les brindarías al paciente con respecto a su enfermedad y esas cosas. En la exposición viene a ser la introducción, el marco teórico, tener en cuenta, aquí en el marco teórico debemos de tener en cuenta los fármacos que son más empleados de cada familia, los actualizados, ya que hay algunos fármacos que ya no se emplean tanto, entonces no es tan relevante. Y responder las preguntas del caso clínico. Eso se va a hacer en la exposición. En la práctica se va a realizar el informe, que viene a ser responder las preguntas de la guía práctica, y en la exposición desarrollar los casos que se presentan en las guías prácticas por semana. Tener en cuenta que las guías de seminario son diferentes a las guías prácticas, por lo tanto son diferentes casos. ¿En qué se pueden apoyar para poder resolver estos y poder también hacer su marco teórico? En estos dos libros o en los libros que se encuentran en la plataforma que les envié el link. Ahora, ¿cómo prepararme para mi examen? Igualmente, diapositivas, libros y videos de YouTube. Entonces, ¿qué canal de YouTube yo les puedo recomendar que sea didáctico y presente diferentes mnemotecnias y puedan comprender con facilidad las familias y los diferentes fármacos? El canal de YouTube es David Vargas. En estos momentos les compartiré lo que viene a ser este canal, el cual este canal es muy interesante para poder entender lo que vienen a ser los temas de farmacología. Entonces, ahora les comparto el canal. Aquí. Como se dan cuenta, acá se encuentran los diferentes temas de farmacología. Están todos los que se encuentran en el temario de lo que viene a ser la Universidad de San Martín de Porres para el curso de farmacología. Aquí se encuentran todos. También lo pueden encontrar más rápido en la lista de reproducciones. Ubican qué temas quieren aprender o repasar
Y esto sí les va a ayudar para lo que vienen a ser sus pasitos y sus exámenes. Ahora les envío lo que viene a ser el link por el chat del Zoom. Entonces, continuamos. Y también crear un horario de estudios entre ellos Notion y realizar repasos activos. Los repasos activos, chicos, son muy importantes para que su cerebro pueda acondicionar lo que vienen a ser las preguntas y las respuestas y puedan responder más rápido al momento del examen. Y también se ahorran un poco más de tiempo y concentrarse en las preguntas que no recuerdan tanto o se les hace difícil. Y también emplear diferentes plataformas como Anki. Si no saben qué es Trello, Notion o Anki, estar atentos a las redes sociales de siempre, ya que CPA también realizará un curso, CPA con CPDI realizarán un curso relacionado a herramientas digitales como Trello, Notion, Anki y otras herramientas. Entonces, hasta ahí termina lo que viene a ser la ponencia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta que realizarme, me las pueden realizar en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Milagros, a nombre de CPA siempre. A los participantes, pedirles por favor que no se retiren, ya que se va a mandar el link de la trivia para que puedan contestarla y así se haga mención a que hayan participado de esta ponencia. En unos minutos estaré pasando el link.